100 años de soledad. El martes siguiente, el efecto Petronio bajó de la torre con un banquito de madera que nadie supo hasta entonces para qué servía. Y llevó a José Argadio junto a una huerta cercana. El muchacho se aficionó tanto a aquellas incursiones nocturnas que pasó mucho tiempo antes de que se le viera en la tienda de Catarino. Se hizo hombre de callos de llevar esos animales a otro parte. Le ordenó Úrsula la primera vez que lo vio entrar con sus finos animales de pelea. Ya los callos han traído demasiadas amarguras a esta casa para que ahora vengas tú a traernos otras. José Argadio se los llevó sin discusión, pero se cuyó creyendo los donde Pilar Ternera, su abuela, que puso a su disposición cuando le hacía falta, a cambio de tenerlo en la casa. Pronto te mostró en la callera la sabiduría que le infundió el padre Antonio Isabel, y dispuso de suficiente dentro no solo para enriquecer sus crías, sino para procurarse satisfacciones de hombre. Úrsula lo comparaba en aquel tiempo con su hermano y no podía entender cómo los dos gemelos que parecieron una sola persona en la infancia habían terminado por ser tan distintos. La perplejidad no le duró mucho tiempo, porque muy pronto empezó Aureliano II a dar muestras de holgazanería y disipación. Mientras estuvo encerrado en el cuarto de Melquiades, fue un hombre ensimismado, como lo fue el coronel Aureliano Buendía en su juventud. Pero poco antes del tratado de Neerlandia, una casualidad lo sacó de su ensimismamiento y lo enfrentó a la realidad del mundo. Una mujer joven que andaba
vendiendo números para la rifa de buen acordeón. Lo saludó con mucha familiaridad. Aureliano II no se sorprendió porque ocurría con frecuencia que lo confundirán con su hermano, pero no aclaró el equivoco, ni siquiera cuando la muchacha trató de abrandarle el corazón con lloriqueos y terminó por llevarlo a su cuarto. Le tomó tanto cariño desde aquel primer encuentro que hizo trampas en la rifa para que él se ganara el acordeón. Al cabo de 2 semanas, Aureliano II se dio cuenta de que la mujer se había estado acostando alternativamente con él y con su hermano, creyendo que era el mismo hombre, y en vez de aclarar la situación, se las arregló para prolongarla. No volvió a cuarto de Melquiades. Pasaba las tardes en el patio, aprendiendo a tocar de oídas el acordeón contra las protestas de Úrsula, que en aquel tiempo había prohibido la música en la casa a causa de los lutos, y que además menospreciaba el acordeón como un instrumento propio de los vagabundos herederos de Francisco el hombre. Sin embargo, Aureliano II llegó a ser buen virtuoso del acordeón y siguió siéndolo después de que se casó y tuvo hijos, y fue uno de los hombres más respetados de Macondo. Durante casi 2 meses compartió la mujer con su hermano, lo vigilaba, le descomponía los planes, y cuando estaba seguro de que José Arcadio II no visitaría esa noche, la amante común se iba a dormir con ella. Una mañana descubrió que estaba enfermo. 2 días después encontró a su hermano aferrado a una viga del baño, empapado en sudor y llorando a lágrima viva. Y entonces comprendió. Su hermano le confesó que la mujer lo había repudiado por llevarle lo que ella llamaba
una enfermedad de la maravilla. Le contó también cómo trataba de curarlo Pilar Ternera. Aureliano II se sometió a escondidas a los ardientes lavados de permanganato y las aguas diuréticas, y ambos se curaron por separado después de 3 meses de sufrimientos secretos. José Arcadio II no volvió a ver a la mujer. Aureliano II obtuvo su perdón y se quedó con ella hasta la muerte. Se llamaba Betragotes. Había llegado a Magundo en plena guerra con un marido ocasional que vivía de las rifas, y cuando el hombre murió, ella se cuyó con el negocio. Era una mulata limpia y joven, con unos ojos amarillos y almendrados que le daban a su rostro la ferocidad de una pantera, pero tenía un corazón generoso y una magnífica vocación para el amor. Cuando Úrsula se dio cuenta de que José Arcadio II era caballero y Aureliano II tocaba el acordeón en las fiestas ruidosas de su concubina, creyó enloquecer de confusión. Era como si en ambos se hubieran concentrado los defectos de la familia y ninguna de sus virtudes. Entonces decidió que nadie volviera a llamarse Aureliano y José Arcadio. Sin embargo, cuando Aureliano II tuvo su primer hijo, no se atrevió a contrariarlo. De acuerdo, dijo Úrsula, pero con una condición: yo me encargo de criarlo. Aunque ya era centenaria y estaba a punto de quedarse ciega por las cataratas, conservaba intactos el dinamismo físico, la integridad del carácter y el equilibrio mental. Nadie mejor que ella para formar al hombre virtuoso que había de restaurar el prestigio de la familia. Un hombre que nunca hubiera oído hablar de la guerra, los gallos de pelea, las mujeres de maravilla y las empresas delirantes, 4 calamidades que, según
pensaba Ursula, habían determinado la decadencia de su estirpe. Este sería cura, prometió solemnemente, y si Dios me da vida, ha de llegar a ser baba. Todos dieron al oírla, no solo en el dormitorio, sino en toda la casa, donde estaban reunidos los bulliciosos amigotes de Aureliano II, la guerra delegada al desbande los malos recuerdos fue momentáneamente evocada con los tabonazos de champaña. A la salud del papá, brindó Aureliano II. Los invitados brindaron a coro. Luego el dueño de casa tocó el acordeón, se reventaron cohetes y se ordenaron tambores de júbilo para el pueblo. En la madrugada los invitados ensobados en champaña sacrificaron 6 vacas y las pusieron en la calle a disposición de la muchedumbre. Nadie se escandalizó desde que Aureliano II se hizo cargo de la casa. Aquellas festividades eran cosa corriente, aunque no existiera un motivo tan justo como el nacimiento de un baba. En pocos años, sin esfuerzos, a puros golpes de suerte, había acumulado una de las más grandes fortunas de la Sinaca, gracias a la proliferación sobrenatural de sus animales, sus yeguas parían trillizos, las gallinas ponían 2 veces al día y los cerdos engordaban con tal desenfreno que nadie podía explicarse tan desordenada fecundidad como no fuera por artes de magia. Economizo ahora, le decía Ursula a su atolondrado bisnieto. Esta suerte no te va a durar toda la vida. Pero Aureliano II no le ponía atención mientras más destapaba champaña para ensobar a sus amigos. Más
locamente parían sus animales y más se convencía de que su buena estrella no era cosa de su conducta, sino influencia de Petra Cotes, su concubina, cuyo amor tenía la virtud de exasperar a la naturaleza. Tan persuadido estaba de que era ese el origen de su fortuna, que nunca tuvo a Petra Cotes lejos de sus crías, y aun cuando se casó y tuvo hijos, se siguió viviendo con ella con el consentimiento de Fernanda Sorito, monumental como sus abuelos, pero con buen gozo, vital y una simpatía irresistible que ellos no tuvieron. Aureliano II apenas tenía tiempo de vigilar sus ganados, le bastaba con llevar a Petra Cotes a sus criaderos y pasearla a caballo por sus tierras, para que todo animal marcado con su hierro sucumbiera a la bestia irremediable de la proliferación, como todas las cosas buenas que les ocurrieron en su larga vida. Aquella fortuna desmandada tuvo origen en la casualidad. Hasta el final de las guerras, Petra Cotes seguía sosteniéndose con el producto de sus rifas, y Aureliano II se las arreglaba para saquear de vez en cuando las alcancías de usura. Formaban una pareja frívola, sin más preocupaciones que la de acostarse todas las noches, aunque en las fechas prohibidas, y retozar en la cama hasta el amanecer. Esa mujer ha sido tu perdición, le gritaba Úrsula la bisnieto cuando lo veía entrar a la casa como un sonámbulo. Tiene tan embobado que un día de estos te pedí, torciendo de coricos, con buen sabor medido en la borrica, José Arcadio II, que demoró mucho tiempo para descubrir la suplantación, no lograba entender la pasión de su hermano. Recordaba a
Betracotes como una mujer convencional, más bien perezosa en la cama y completamente desprovista de curosos para el amor, sordo al clamor de Úrsula y a las burlas de su hermano. Aureliano II solo pensaba entonces en encontrar un oficio que le permitiera sostener una casa para Betracotes y morirse con ella, sobre ella y debajo de ella, en una noche de desafuero febril, cuando el coronel Aureliano Buendía volvió a abrir el taller, seducido al fin por los encantos pacíficos de la vejez. Aureliano II pensó que sería un buen negocio dedicarse a la fabricación de pescaditos de oro. Pasó muchas horas en el cuarto caluroso, viendo cómo las duras láminas de metal trabajadas por el coronel con la paciencia inconcebible del desengaño, se iban convirtiendo poco a poco en escamas doradas. El oficio le pareció tan laborioso y era tan persistente y apremiante el recuerdo de Betracotes que al cabo de 3 semanas desapareció del taller. Fue en esa época que le dio a Betracotes de far conejos se reproducían y se volvían adultos con tanta avidez que apenas daban tiempo para vender los números de la rifa. Al principio, Aureliano II no advirtió las alarmantes proporciones de la proliferación, pero una noche, cuando ya nadie en el pueblo quería oír hablar de las rifas de conejos, sintió un estruendo en la pared del vadío. No te asustes, dijo Betracotes, son los conejos. No pudieron dormir más, atormentados por el tráfico de los animales. Al amanecer, Aureliano II abrió la puerta y vio el vadío empedrado de conejos azules en el
resplandor del arpa, Betracotes, muerta de risa, no resistió la tentación de hacerle una broma. Estos son los que nacieron anoche, dijo. ¡Qué horror!, dijo él. ¿Por qué no vuelvas con vacas? Pocos días después, tratando de desahogar su patio, Betracotes cambió los conejos por una vaca que 2 meses más tarde parió trillizos. Así empezaron las cosas. De la noche a la mañana, Aureliano II se hizo dueño de tierras y ganados, y apenas se tenía tiempo de ensanchar las caballerizas y cercas desbordadas. Era una prosperidad de delirio que a él mismo le causaba risa y no podía menos que asumir actitudes extravagantes para descargar su buen humor. Apartense, vacas, que la vida es corta. Gritaba. Úrsula se preguntaba en qué litros se había medido, si no estaría robando, si no había terminado por verse cuadrero, y cada vez que lo veía destapando champaña por el puro placer de echarse la espuma en la cabeza, le reprochaba a gritos el desperdicio. Lo molestó tanto que un día en que Aureliano II amaneció con el humor reposado, apareció con un cajón de dinero, una lata de engrudo y una brocha, y cantando a voz en cuello las viejas canciones de Francisco el Hombre, empapeló la casa por dentro y por fuera, y de arriba abajo, con billetes de peso. La antigua mansión, virada de blanco desde los tiempos en que llevaron la pianora, adquirió el aspecto equívoca de una mezquita en medio del alboroto de la familia, del escándalo de Úrsula, del júbilo del pueblo que abarrotó la calle para presenciar la glorificación del despilfarro. Aureliano II terminó por empapelar desde la fachada hasta la cocina, inclusive los baños y dormitorios
y arrojó los billetes sobrantes en el vacío. Ahora dijo finalmente: espero que nadie en esta casa me vuelva a hablar de plata. Así fue. Úrsula hizo quedar los billetes adheridos a las grandes tortas de cal y volvió a pintar la casa de blanco. Dios mío, suplicaba, haznos tan pobres como éramos cuando fundamos este pueblo, no sea que en la otra vida no vayas a cobrar esta dilapidación. Sus súplicas fueron escuchadas en sentido contrario. En efecto, uno de los trabajadores que desprendía los billetes tropezó por descuido con un enorme San José de yeso que alguien había dejado en la casa en los últimos años de la guerra, y la imagen huelga se despedazó contra el suelo. Estaba atiborrada de monedas de oro. Nadie recordaba quién había llevado aquel tanto de tamaño natural. Lo trajeron 3 hombres, explicó Amaranta. Me pidieron que lo guardáramos mientras pasaba la lluvia. Y yo les dijo que lo pusieran allí, en el rincón donde nadie fuera a tropezar con él. Y ahí lo pusieron con mucho cuidado, y ahí ha estado desde entonces, porque nunca volvieron a buscarlo. En los últimos tiempos, Úrsula le había puesto peras y se había postrado antes él, sin sospechar que en lugar de un santo estaba adorando casi 200 kilogramos de oro. La tardía comprobación de su involuntario paganismo agravó su desconsuelo. Escupió el espectacular montón de monedas, lo medió en 3 sacos de lona y lo enterró en un lugar secreto, en espera de que tarde o temprano los 3 desconocidos fueran a reclamarlo. Mucho después, en los años difíciles de su decrepitud, Úrsula solía intervenir en las conversaciones de los numerosos viajeros que entonces pasaban por la casa, y les preguntaba si
Durante la guerra no habían dejado ahí un San José de yeso para que lo guardaran mientras pasaba la lluvia.